Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, querida amiga y colega Ana Yorgana. Un gusto después de tantos años de andar en el camino. Aquí nos volvemos a encontrar ahora de manera electrónica. Agradecido con la invitación a tu canal, gracias a tu confianza, a tu amistad y por supuesto también un saludo a todas las personas que nos estén viendo, tanto en el país como hasta donde Como llegue. fuera del país a donde llegue, porque ya no sabe uno, ¿verdad? Sí, A ver, Oscar, yo sé que tú eres experto en cuestiones de trauma y a mí me ha llamado mucho la atención toda esta iluminación que se ha hecho sobre el trauma, porque pues yo tengo mi propia teoría de todo lo que he estudiado acerca del trauma y cómo lo he trabajado a través de la gestal, las constelaciones familiares, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre el trauma y las experiencias traumáticas? Sí, a ver, es una pregunta muy desafiante desde el inicio, Anita. ¿A qué me refiero con esto? El estudio del trauma psíquico, del trauma psicológico, que hoy parece muy novedoso y que, pues sí, en alguna medida podemos decir que lo es. En realidad no es tan novedoso como pareciera, ¿eh? Llevamos, se llevan más de 100 años estudiando el tema del trauma complejo en muchos sentidos. Eh, el estudio del trauma empezó más o menos, materialmente va con el desarrollo de la psicología y la psicoterapia. ¿Cómo empezaron los primeros estudios y acercamientos al estudio del trauma psíquico? Eh, eh, Empezaron específicamente con las observaciones que hacían los psiquiatras de los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero no solamente de ellos, sino también, si ustedes se ubican, pues estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pues muchas empresas también estaban en el auge, en el apogeo del uso eh, de las máquinas de vapor, de las Revolución calderas, industrial. Ujú. ¿verdad? Que obviamente eran la base de tener esta producción acelerada. Entonces, ¿qué ocurría también en esos ambientes industriales? Que muchas veces había accidentes, ¿verdad? Explotaban esas calderas y pues obviamente había muertos, al igual que en las guerras había muertos. Pero, ¿qué Amados. pudo ocurrir? ¿Verdad? Que los psiquiatras de esa época empezaron a observar que los sobrevivientes directos de esos accidentes, los llamados sobrevivientes digamos, primarios, ¿verdad? ¿Qué es un sobreviviente primario? Alguien que ha vivido una experiencia adversa, altamente perturbadora. Por ejemplo, me secuestraron, me violaron, viví un accidente. Yo soy la víctima primaria. Pero también hay víctimas secundarias, ¿verdad? ¿Quiénes son las víctimas secundarias? Generalmente la familia, ¿verdad? De la persona que fue asaltada, que fue violada, que está secuestrada, que está desaparecida, Fue pero también las quemada. víctimas, claro. Y un tercer tipo de víctimas son las víctimas presenciales, los que conviven, por ejemplo, yo puedo ver cómo asesinan a una persona, ¿verdad? Yo puedo ver cómo ejecutan a una persona. Entonces, no porque no me esté pasando a mí, no me quedo con las piernas temblando, ¿no? O sea, ver cómo regresaba tal vez mi esposo, mi hijo, sin una pierna, sin un brazo, eh, eh, teniendo que, se fue caminando y hoy está regresando en una silla de ruedas para el resto de su vida, era también terriblemente desgastante y perturbador para los que estaban alrededor. Entonces, Sobre todo no teniendo los elementos que tenemos ahora para poder claro, intervenir, ¿no? claro. Entonces, esos fueron los primeros acercamientos, ¿verdad? Fenomenológicos o experienciales al, a lo que en esa época se denominó eh, síndrome de estrés traumático post-combate. Fíjate, síndrome de estrés traumático post-combate, Ujú. ¿sí?
porque los primeros que empezaron a ser observados y analizados con estas reacciones de estos recuerdos o memorias intrusivas, de pronto seguramente lo hemos visto, ¿no? Hasta en películas o con personas que de pronto te dicen, pues yo estaba bien y de pronto escuché un sonido o me llegó un flashazo y de momento recordé el momento del asalto, del secuestro, del accidente, de la violación. Entonces, ese fue los primeros acercamientos fenomenológicos en el ámbito de la psiquiatría. Todavía no estaba desarrollada la psicoterapia, ¿no? Como ahora bien dices. Entonces, pues obviamente, ¿qué tipo de recursos se utilizaban? Pues obviamente farmacológicos. No vamos a darle aquí un tranquilizante, también la farmacología no estaba tan avanzada como la tenemos hoy, ¿verdad? No existían los antidepresivos de tercera generación, los bicíclicos que tenemos hoy, que obviamente permiten trabajar tanto ansiedad como depresión. Entonces, bueno, se daban medicamentos para, entre comillas, noquear a la persona y que esos recuerdos intrusivos, esas memorias del balazo, del ver cómo asesinaban al otro, de La cómo bomba. la bomba. Entonces, posteriormente a eso, y recuerden que también se analizaban y se atendían a los que habían sobrevivido accidentes industriales. Entonces, ¿qué era lo que les llamaba la atención? Que en muchas ocasiones, ¿verdad? Las personas después de haber transitado años de que vivieron la experiencia, seguían teniendo recuerdos intrusivos, ¿verdad? Pero ¿por qué si ya pasó tanto tiempo, por qué la gente sigue recordando con tanta claridad y, y con tanta claridad no todo el hecho, sino algunas partes, ¿verdad? Hoy conocemos, por ejemplo, el trauma complejo, eh, un principio, el primer principio del trauma complejo, escúchenlo bien, dice, toda experiencia traumática tiende a fragmentarse. Primer axioma Disociación. del trauma, toda experiencia traumática tiende o tenderá a fragmentarse, ¿verdad? ¿Para qué hace esto nuestra mente y nuestro cerebro? Aunque parezca extraño o ilógico, lo hace para protegerse, ¿verdad? La Durante mucho disociación, ¿no? tiempo, sí, la disociación. Ujú. De pronto, de hecho, mucha gente erróneamente eh, argumentó que necesitábamos olvidar para sanar. Hay que borrar este recuerdo, no, porque imagínense que a mí me borraran el recuerdo de esta cicatriz o de esta cicatriz y que el día de yo mañana me borraron el recuerdo en una disqueterapia y yo amanezco y me veo, ¿sabes qué? ¿Y aquí qué me ocurrió? Sería igual de psicotizante, ¿no? Porque tengo Parte de evidencias tu de algo, identidad. tengo evidencias de que algo me pasó en el cuerpo, pero no tengo idea de lo que me ocurrió. Por eso también hay que explorar el evento traumático con mucho cuidado. No podemos entrar así, a ver, dígame y cuéntenme cómo fue la violación y Claro qué que no. hicieron durante el secuestro y denme detalles. No, por favor, no, en trauma complejo, así como en otros modelos terapéuticos, tenemos que ir explorando la experiencia perturbadora o traumática, Poco a poco. siempre con mucho cuidado, siempre con mucha compasión, ¿verdad? Siempre protegiendo a la persona para que no reviva la experiencia, la explore, ¿verdad? Es algo que nos enseña muy bien la Gestalt y lo sistémico y otros modelos, el trauma complejo también coincide en eso, exploramos la experiencia, no la revivimos, ¿verdad? Bueno, entonces, primer axioma del trauma complejo, toda experiencia traumática tenderá a fragmentarse. Ujú. Recordamos solamente pedazos de la experiencia traumática. Y hay muchas otras que no recordamos y otras, las más perturbadoras, se recuerdan hasta con olores, con sonidos, Ujú. con sensaciones. Ujú. Entonces, una clave que estoy dando aquí, entre otras, es recuerden el nombre que recibió este síndrome en sus inicios, síndrome de estrés traumático post-combate. Es decir, en sus inicios, el trauma se empezó a definir y estructurar desde lo que habían vivido los sobrevivientes De la guerra. de la Guerra Mundial.
Después esto se empieza a ampliar con los sobrevivientes de accidentes industriales. Pero también los mismos psiquiatras empezaron a ver que estos síntomas de recordar en pedazos o en fragmentos la experiencia traumática también eran similares con personas que habían vivido violaciones, abusos sexuales, ¿verdad? O accidentes. Entonces, para esa época, estamos hablando de 1920, 1930, pues obviamente en aquella época no existía ni siquiera lo que hoy conocemos como DSM, ¿verdad? Estos manuales. ¿Cuántos, fíjense, llega la Segunda Guerra Mundial, llega la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué empieza a ocurrir? Pues que ahí tenemos no solamente sobrevivientes del post-combate, para los que sí se habían estado ahí en el frente militar. Aquí, quienes empezaron a dar evidencia de otro estrés del sobreviviente, La ¿verdad? familia. Síndrome del sobreviviente, ¿verdad? Que es un concepto muy importante que manejamos en trauma complejo, que es síndrome del sobreviviente. Ajá. En efecto, la familia, pero ¿qué grupo focal fue el que vivió de manera verdaderamente tortuosa Los ese? soldados. Los soldados, pero más aún, Anita, los judíos, Ujú. los que habían estado en los campos de Concentración. concentración y los campos de exterminio. Ujú. Y pues ahí tenemos un montón, ¿verdad? Diríamos, ¿qué te gusta? Pues para empezar, clásicamente, Víctor Frankl, Primo Levi, Emmanuel Levinas, Joseph Zinker, ¿verdad? Y Expertos. bueno, toda la cantidad de películas que se han documentado alrededor de esto, pues yo creo que es una forma de elaboración, ¿no? Claro, De de una manera. denuncia y elaboración. Y fíjate, qué bueno que hablas de ese nombre o de este concepto. Nosotros en trauma complejo hablamos de translaboración, ¿sí? Trans, es decir, eh, ¿Cuál es la diferencia entre la elaboración y la translaboración? que la elaboración es, diríamos, como la parte racional, la Ah, parte estructurada. La translaboración en nosotros en trauma complejo sería eh, lo que ya mencioné, llevar a la persona a revisar la experiencia, a retransitar la experiencia, pero no a retransitarla desde lo negativo, desde lo entre la doloroso, víctima es, ajá, desde la victimización ajá. y desde el abuso. Es transitar, translaborar la experiencia, ayudándole nosotros desde afuera para desarrollar recursos internos, para que transite, translabore la experiencia, pero desde los recursos. ¿Qué le ayudó a sobrevivir? ¿Qué le ayudó a sobrevivir a Víctor Frankl, para ser más específico? Lo que él ¿Ustedes dice es recuerdan? el recuerdo amoroso, El recuerdo amoroso, el visualizarse en el futuro, ¿verdad? Es decir, yo me veía la hablando, disociación. sobreviviendo a la experiencia y dando conferencias sobre esto que ocurrió para que la humanidad no se volviera a equivocar. Entonces, no es, no es meter a la persona a que reviva la experiencia para revictimizarla y para anclar las sensaciones corporales y los flashbacks, es ayudarle a la persona a que transite, a que retransite la experiencia, no desde el recuerdo doloroso ni Sino desde sus traumático, sino recursos internos. desde sus recursos internos. Es un poco lo que dice, un poco en lo sistémico, ¿no? ¿Cuál es la intención positiva Claro, la dado todo connotación esto, ¿no? positiva, el reencuadre, la reestructuración, así es. Ujú, Está ujú, bonito, ¿no? ujú. Está bonito. O sea, el concepto es muy, parece muy técnico, pero cuando lo analizamos y lo desmenuzamos es muy bonito porque en muchos enfoques, si ustedes se dan cuenta, se comete el error de llevar a la persona a revivir y a reexperimentar el evento y mira a tu agresor y mira cómo te humilla y siente otra vez y quédate ahí, no, o sea, cuidado, cuidado, porque si la persona se le anularon los recursos por la experiencia o durante el tiempo que lleva
viviendo y sobreviviendo a esto, lo vamos a reventar emocionalmente, lo vamos a ¿Podemos tronar. provocar una mayor disociación? Claro, Ujú. así es, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, obviamente empiezan a aparecer, pues no es casual, la misma logoterapia se convierte, ¿verdad? La logoterapia es el resultado, la misma terapia sistémica, El ¿sí? resultado de la posguerra, sí. La terapia humanista, todas las submodalidades de la terapia humanista, la gestal, la terapia existencial, la logoterapia, la terapia focalizada en las necesidades humanas de Maslow, todos los enfoques humanistas son resultado fue una bofetada, ¿no? Ah, profesionales decir, a ver, tenemos que hacer algo para que esto no se repita, ¿no? Pero desde un modelo estructurado. Y entonces, eh, bueno, Es un aparece la movimiento guerra. mundial de esperanza, ¿no? Sí, Surge la claro, ONU, surge la OEA, surgen los derechos humanos, claro, surge el reconocimiento del individuo. así es. Mm. Entonces, bueno, esto empieza a generar la necesidad, atender a los sobrevivientes, ¿verdad? De una manera formal, estructurada, sistematizada. Hay muchos mitos detrás de una experiencia traumática. Y uno de los primeros mitos es, eh, el tiempo va a ayudar a que se le olvide, Ujú. ¿verdad? El amor todo lo cura. Exacto, el amor todo lo cura. Eh, Estás vivo, la vida sigue, ¿no? Y hoy hemos agregado, este concepto es muy reciente, es un constructo no tiene más allá de 20, 30 años, es resiliente, todos somos resilientes. Entonces, como todos somos resilientes, pues entonces que él solito se rasque con sus propias uñas, sin necesidad de ayuda, ¿no? Pero es muy doloroso, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo importante es entender que no todas las personas, eh, después de haber vivido y sobrevivido una experiencia traumática, activan su resiliencia. Si así fuese, ninguna persona que ha vivido una experiencia adversa, ¿verdad? Llámese accidente, piensen, por ejemplo, en lo que representa el recibir eh, la notificación de una enfermedad La grave, muerte de un hijo, incurable, o que te notifiquen que un hijo está secuestrado o o desaparecido, muerto. Ujú. ¿no? O que te tengan que amputar una pierna, ¿no? Hay agonías muy prolongadas de gente, hay agonías, eh, sabemos que hay enfermedades muy deteriorantes, por ejemplo, ¿qué les gusta? ¿No? Y a veces, digo, las que parece que más duelen son las orgánicas, ¿no? El cáncer, el problema, por ejemplo, de un problema renal, pero hay otras formas también de morir en vida, ¿no? Como el Parkinson, el Alzheimer, ¿sí? A mí me ha tocado atender personas con trauma complejo que cuidaron, que fueron el cuidador principal durante 10 años de una persona con Parkinson ¿Quién cuida o al con cuidador? Alzheimer o con deterioro cognitivo, ¿no? O sea, ¿en qué se convierte la vida de un cuidador primario? Y Por eso, ¿quién cuida al cuidador, no? así es, quien cuida al que cuida, ¿no? Entonces, bueno, con todo y que fue terrible la Segunda Guerra Mundial, eso generó, ¿verdad?, el surgimiento de diferentes modelos terapéuticos, entre ellos la llamada tercera fuerza, Ujú, ¿verdad?, o conocida como la terapia humanista, en donde encontramos muchos modelos verdaderamente valiosos. ujú. Sin embargo, eh, este modelo terapéutico que yo practico y que me encanta y que combino, eh, a finales de los 80, los 90, empieza también digamos, empiezan a aparecer otros modelos, ¿verdad? Denominados de nueva generación o las llamadas terapias postmodernas, Ujú, terapia de aceptación y compromiso, terapia de esquemas, ujú. y aparece la terapia de reprocesamiento, ¿sí? Que es de la que yo tengo
entrenamiento y certificación. Ok. Life Spotting, ¿Desde hace cuántos años? MDR, 20 años, más de 20 años, más de 20 años. O sea, desde Entonces, hace 20 años estás estudiando el trauma y has visto la evolución del abordaje, digamos. claro, y esto también tiene que ver con el tipo de trabajo que yo hacía hace 20 años, 99, eh, finales de los 90, inicios del 2000, que en esa época yo, de mediados de los 90, finales de los 90, trabajaba con niños oncológicos, con pacientes pediátricos oncológicos y Ujú, por lo tanto con sus familias. Entonces estudié tanatología, ujú. pero la tanatología es el acompañamiento al moribundo y a su Al bien familia, morir. el Ujú. bien morir, que está muy bonito, ¿verdad? Pero la tanatología occidental, que es muy bella en algunos momentos, también comete algunos errores, y tú también le sabes muy bien este tema, Anita. ¿Cuál es uno de los errores a ver, se ha querido estructurar el acompañamiento y la aceptación de la muerte del moribundo y de su familia? Pero ¿cuál es el error que se ha cometido? Que se percibe a la muerte como el final, se percibe a la muerte como cerrar el telón, como cerrar la puerta a la existencia en todos los sentidos. Bueno, en este plano sí. Claro, en este plano, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la tanatología occidental y la tanatología oriental, en la que he sido Trasciendes también y vas con los incursionado? ancestros, ¿no? En la tanatología oriental no se percibe a la muerte como el final. Ujú. Sí, es el cierre Un de ciclo, nuestro camino en esta dimensión, pero en la tanatología oriental la muerte es una forma de trascendencia. el alma, ¿no? Claro, en diferentes niveles, en Ajá. diferentes planos, Ujú. eh, de que no hay necesidad de estar esperando a que te llegue la muerte para preparar la muerte. ¿Sí? Yo, por ejemplo, he venido desarrollando muchos ejercicios desde este entrenamiento que tengo en tanatología occidental y oriental. Y uno de los ejercicios es, haz tu, eh, por ejemplo, haz tu testamento en vida, Ujú. ¿no? Hay un ejercicio en donde se los comparto. A ver, ustedes lo pueden modificar, nada más digan que lo aprendieron aquí en el canal de Ana y Organa Con Oscar Aldana. y de un servidor, con todo gusto, y se lo comparto. Es un ejercicio en donde es como una plana, ¿no? Ujú. Eh, antes de morir, eh, antes de morir, voy a hacer, y es 49 veces, 49 veces. Antes de morir quiero, antes de morir necesito, antes de morir debo, antes de morir, son 49 veces, 49 frases que tú tienes que Lo completar. vamos a dejar abajo para que vean más o menos Eso, la estructura y que lo realicen. claro. Y entonces, ya cuando hago este ejercicio, generalmente en los talleres de tanatología o de trauma, antes de morir, eh, quiero, eh, quiero comer helado. No te esperes a que el día de mañana, que ya no lo puedas comer, te sientas una probadita de helado. Oye, como pensaba ahorita que esa vajilla con las abuelitas, esa Las vajilla no la abuelitas, saquen porque es para las ocasiones es especiales. Y para nunca llegaba cuando, la ocasión especial, ¿no? y la ocasión especial es el día del funeral, Ujú, ujú, ujú. ¿no? No sé si a ustedes les tocó, pero yo tuve una abuela y una madre que le ponían, eh, no sé, como una especie pues creo que a veces era hasta manteles a los sillones, ¿no? Y plásticos, ¿verdad? Cuando Para el luto. se los quitaban, decían, y esta sala no, pues, siempre estuvo ahí, pero ¿por qué le quitaron esas protecciones? Es que viene tu tío, es que vienen visitas. ¿De qué te vas a arrepentir el día que te vas a morir? De ¿Sí? no haber Y vivido. así como ¿verdad? Tengo más de 50 ejercicios que, por cierto, si me lo permites, aquí lo tengo a la mano, Anita, A ver, permites, voy a aprovechar tu valioso canal para presentarles tu eh, libro.
Mi libro, ¿verdad? Oh, Se llama bravo. así, Palabras Mágicas y Buen Trato. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Directamente con un servidor, Ok, ahí en mis redes sociales o a través de ti. Si ok. alguien gusta que te llame o que me llame, ahí Tú te están en mis redes. autopublicaste. Ya, sí, sí. Muy bien, Y tiene felicidades. 2 meses. Eh, Ujú. entonces, bueno, pues ahí ya ¿Cómo se llama el libro? A ver, otra vez. se llama Palabras Mágicas y Buen Trato. ¿No está en Amazon? No, todavía no. No estoy Ok, apenas ahorita negociando ok. qué va a ocurrir, pero está por ahí, ya están en planes. Ya estoy en contacto con, ya sabes, la forma de ir entrando, ¿no? Con librerías, Ujú. eh, a través también de colegas que como tú me permiten que presentarlo, dar un tallercito, y yo he Y ahí combinado viene toda una cantidad de ejercicios que se pueden trabajar en más relación de 30 al trauma. ejercicios. Al buen trato, estoy haciendo un libro que yo espero que salga para fin de año, en donde este es más bien como para la cotidianeidad y para favorecer relaciones positivas en la familia, en la pareja y con los hijos. Ujú. Estoy escribiendo uno específicamente para trauma. Ah, muy bien, felicidades. Qué Sí, sí, prolífico. sí, yo espero que esté para antes del fin de año, así que si hay tiempo, con todo gusto. Si me Claro das que la sí. oportunidad, nuevamente aquí en tu canal, con todo gusto volvemos a hacer A otra. ver, Oscar, volvamos a esto. Ahorita vamos a dejar ahí todas tus redes y todo para que, o que nos digan para hablarte y Gracias. decirte, necesitan el libro, lo quieren. Sí, ¿Y en cuánto sale el libro? está en 380. Ah, pues está súper bien. Sí, está bastante accesible, 380 más el costo de envío si es a otra ciudad, pero en Ciudad de México y en Ciudad de Puebla tengo personas que me hacen favor de distribuirlo, así que sale muy barato, nada más es textualmente el Didi o el Uber, Ujú. se le agrega ahí 80, 90 pesos para que te llegue a Ok, tu casa. muy bien, muy bien. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una experiencia traumática y el trauma? Que, eh, y regresamos acertadamente a tu pregunta, una experiencia traumática. Hay un debate, Ana y Organa, hay un debate porque durante mucho tiempo se, se planteó que una experiencia traumática tenía que ser repetitiva y escalable. Por ejemplo, la violencia en la pareja, ¿no? O sea, estar en una relación de noviazgo o de pareja en donde tu pareja te humilla, te denosta, te quiebra emocionalmente, te explota emocional y económicamente. Es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Crónico, Una o sea, experiencia en el tiempo. repetitiva, pero también escalable. Ujú, ¿Sí? ujú, ujú. Eso fue durante mucho tiempo la definición de lo que era una experiencia traumática. Sin embargo, eh, empezaron a aparecer posturas diferentes que decían, no, 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 a ver, cuidado, porque una experiencia para que se califique de traumática no tendría que ser repetitiva, reiterada y escalable, ¿verdad? Una sola exposición, por ejemplo, un asalto, un secuestro, o sea, entonces me tengo que esperar a que o sea, a que me secuestren 2 o 3 veces para que se considere una experiencia traumática, ¿verdad? Me tienen que violar 2 o 3 veces. Entonces, Pero, hoy ¿cuál es la diferencia aquí, por ejemplo, entre trauma y trauma complejo? que el trauma complejo, ahí viene la diferencia, ¿sí? Que el trauma complejo se basa en el segundo axioma del trauma. Si recuerdan, el primer axioma decía que toda experiencia traumática tenderá a fragmentarse, toda experiencia adversa tenderá a fragmentarse. El segundo axioma del trauma dice, toda experiencia traumática activa el principio acumulativo, Ujú, ¿sí? Toda experiencia traumática activa el principio acumulativo del trauma, ¿sí? Imagínense la siguiente imagen, valga la redundancia, generen aquí una imagen. Imagínense que esto es una mesa, ¿verdad?
y sobre la mesa estoy poniendo diferentes objetos metálicos. ¿Sí? Ahí están, dispersos, pero no se mueven, ¿verdad? Es una mesa, objetos metálicos de diferentes tamaños y pesos, no se mueven. ¿Qué pasaría, Anita, si yo pongo en el centro de la mesa un imán? Lo atrae. Se van a concentrar en dónde, en el imán. ¿Sí? Ese es el trauma complejo. Implica que una experiencia traumática va a traer lo que ha ocurrido en mi pasado y también va a traer lo que las futuras experiencias adversas que pueda yo vivir a lo largo de mi ciclo vital. ¿Sí? O sea, se convierte en una especie de racimo. Ese es el trauma complejo. Y hay muchas experiencias que son muy visibles, ¿verdad? Pero otras, como si pensamos en un racimo, hay otras que están ocultas. En una de Hay las tópicas personas, Freud, en una de las tópicas Freud explicaba que cuando un recuerdo se activa en el inconsciente, no se activa por sí solo, sino que genera como un una red, cinturón, una red hacia todas las huellas némicas así es, del mismo recuerdo. Y entonces tu reacción frente a un evento acá es superlativo acumulativo, porque es acumulativo de todos los recuerdos perfecto. y todo, como bolas de... Una bola de nieve. Ujú, ujú. O Eso sea, así lo explicaba Freud, ¿no? Porque se son genera un energías. proceso reticular Ujú, traumático, ujú, ujú, se expande, ujú, ujú, porque aquí estaba esta huella némica que yo mandé a mi memoria, ujú. ¿verdad? Se Y algo me activa. ocurre en el presente Ujú, y de pronto alguien diría, oye, pero si nada más fue un intento de asalto, ¿por qué andas con ataques de pánico? Porque el evento reciente, aunque no tenga, entre comillas, la dimensión de ser altamente perturbador, en realidad lo que hizo fue despertar esta huella anémica antigua. Ese es el trauma complejo, ujú. Ok. ¿sí? Ese es el trauma complejo, ¿sí? También Es lo tiene que ver con valioso muchos factores sociales, ¿no? de El eso es lo trauma valioso. complejo también tiene que ver de alguna u otra manera, pues, también por unos factores sociales, dependiendo Claro, de dónde vengas, si vives en un momento de riesgo, no vives en un lugar de riesgo, o sea, las chicas que caminan tarde por alguna razón en una situación trabajo, donde estudio, están muy vulnerables, ¿no? claro. Yo he incorporado mucho, y fíjate que es lo que hace valioso un conversatorio con colegas, porque evidentemente que el hecho de que tú traigas en tu formación personal toda esta experiencia y este bagaje teórico y metodológico nos permite conversar de una manera más clara y desmenuzar el tema, ¿no? Eh, tu nivel de comprensión, de insight, eh, por obvias razones, ¿verdad? Con tanta trayectoria terapéutica, permite obviamente estos insights, a diferencia de cuando uno está formando realmente a las Ujú, personas ujú, desde cero, por decirlo, ¿no? Entonces, algo que yo he también en varias ocasiones y en congresos nacionales e internacionales de trauma, y hemos coincidido algunos colegas, es también incorporar la dimensión social del trauma, ¿verdad? Hace rato yo hablaba del síndrome de aniversario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México, para que les haga sentido a las personas que te siguen desde otros países, por ejemplo, eh, ¿por qué en México, más los que tenemos más de 40, 50 años, por qué para nosotros sí tiene sentido la siguiente frase? 2 de octubre, no no se se olvida, olvida. ¿verdad? 19 de septiembre de 1985, ¿no? O Como sea, las Torres Gemelas en otro país. claro, las Torres Gemelas o el bombazo en Andorra, en España, Ujú. ¿no? Los Como, atentados como el tema de las Malvinas en Argentina, o los atentados por ejemplo, en el maratón de Chicago, ¿no? claro, claro. Ujú. O sea, se convierten
Y lo que explica el síndrome de aniversario es que pareciera ser que es la fecha lo que te reactiva la reexperimentación del evento adverso. Sin embargo, el síndrome de aniversario no está compuesto únicamente por la fecha, sino por otras memorias sensoriales, auditivas, visuales, olfativas, gustativas, sensoriales, espaciales. Lo propioceptivo. Claro, Ujú, eh, hace, estoy atendiendo a una muchacha que hoy afortunadamente ya tiene 2 hijos, ujú, eh, pero su primer bebé lo perdió. ujú. Y una vez llegó, la escuché muy animosa por teléfono eh, para llegar a consulta conmigo. Y cuando llegó la vi toda desencajada. Y le dije, oiga, ¿qué pasó? Si yo la escuché que venía con mucho ánimo. Me dice, sí, por favor, necesito que me diga si hay otra manera de llegar a su consultorio. Le dije, ¿qué pasó? Cuénteme, ya me alertó. Me dice, es que mire, ahorita el Uber se vino por la avenida tal, dice, y yo venía distraído en el teléfono, cuando de pronto le toca el alto exactamente en la esquina del laboratorio o del gabinete donde, donde me notificaron cuando yo estaba embarazada. Me sentí mal, fui al laboratorio, me hicieron un ultrasonido y en ese laboratorio me dijeron, váyase urgentemente al hospital porque el latido del corazón de su bebé ya no se escucha. Entonces, ven, ahí no fue la fecha lo que le reactivó la experiencia de la pérdida. Fue haber pasado por enfrente del lugar en donde le notificaron que estaba esperando a su primer bebé, que fue al que perdió, El ¿no? disparador Entonces, externo. Ujú. el síndrome de aniversario no lo reduzcan únicamente a la fecha. Está compuesto por muchas otras memorias sensoriales. Ese también es trauma complejo, Ok. ¿vale? El trauma complejo, otra manera digamos, de dimensionar el trauma complejo es cuando encontramos que las memorias sensoriales están dispersas hasta en el cuerpo. Me ponen la mano en el hombro y de inmediato salto. Mi pareja me besa en el cuello y a lo mejor pues me gusta de momento, pero en cuanto me apaga la luz, siento un latigazo y, y, ese, y ese momento me recuerda o me lleva al momento en el que mi padrastro apagaba la luz y empezaba a manosearme para abusar sexualmente de mí. Ujú. Pero son temas durísimos, ¿no? Sí, Se sí, necesita temple para trabajar en ellos, ¿no? sí. Sí, hay que hacer mucho trabajo personal, mucho trabajo de supervisión, porque sí, sí, por supuesto que escuchar estas historias, ¿verdad? En un primer momento, en el modelo de trauma complejo, otro beneficio que tiene el modelo del abordaje terapéutico del trauma complejo es que en un primer momento, en la primera etapa, las primeras sesiones, el usuario, de hecho se le dice, ¿verdad? En parte del contrato terapéutico es claramente que las primeras 2 o 3 sesiones no habrá necesidad, sí habrá necesidad de explorar el evento traumático sin que lo exteriorice, sin que lo externalice. Ujú, O sea, ujú. todo es a nivel más interno y recuerden, siempre de manera protegida, ¿verdad? Vea la experiencia, pero no se sienta en ella. Revise la experiencia, pero y hay técnicas muy bonitas para hacer esto. Muy, muy Las bonitas. visualizaciones también, Sí, las estas guiadas, ¿no? Yo lo exactamente. utilizo con lo guiado, ajá. Oye, Oscar, y entonces tú hablas desde el trauma complejo, pero yo pregunto, ¿y el trauma? El trauma, eh, a ver, eh, lo voy Por a- ejemplo, por ejemplo, sí, yo soy una chiquita que tiene 2 años y me nació sí. un hermano, y entonces vuelvo al biberón, vuelvo al no sé qué, tengo esta regresión, no sé qué. ¿Es una experiencia traumática para la chiquita o no? Fíjate.
lo que quiero explicar ahora es que en el abordaje del trauma complejo, nosotros hablamos de experiencias T de trauma, Ajá, T de trauma, experiencias T, ¿sí? ¿A qué le denominamos en trauma complejo experiencias T? Nosotros diferenciamos en trauma complejo, trauma escrito con minúsculas y trauma escrito con mayúsculas, ujú, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo coloquial que siempre pongo. Imagínate que mañana llegas, o sea, tú te estás frotando las manos porque te notificaron que estás a, a unas semanas de que te entreguen tu premio por puntualidad. ujú. Y el día de mañana se te poncha la llanta. Y era una buena lanita la que te iba a llegar. Y llegas tarde y te dices, ¿sabes qué? Ya Una perdiste. falta, ya la perdí, ya. Entonces, llegué tarde, perdí mi premio de puntualidad y eso me traumó. La muchacha que me gusta, el muchacho que me gusta, no me voltea ni a ver y eso me trauma. Yo era el hijo único, llegó mi hermanita 2 o 3 años después que yo y me desplazó y eso me traumó. Ujú. Sí. Eh, ¿Por qué diferenciamos? Y por eso te di primero la clave. ¿Por qué nosotros diferenciamos las experiencias T con minúsculas de las experiencias T con mayúsculas? Porque las experiencias traumáticas con minúsculas son aquellas experiencias que innegablemente también Nos van a ocurrir a hacen lo largo daño. de la vida. Sí, nos acompañan y nos hacen daño, pero son como esas pequeñas, parecen, diríamos, como la espinita que no te sacaste y dijiste, "Ay, después no, ni me duele". Ay, este maestro me gritó, pero ya ni la Sí, muela, ¿no? sí, estudié un montón para el examen y me llamó la atención y me bloqueé. Me dijeron, a ver, señorita, ¿no que era usted la más inteligente del grupo? Y me dio tanto coraje que eso me bloqueó y a partir de entonces soy incapaz de poder hablar en público. Sí. Y de eso tiene 20 años. La gente que es buleada, ¿no? Claro. O sea, entonces las experiencias traumáticas con minúsculas parecen, y hay que explicarle muy bien esto al usuario, porque de pronto el usuario tiende a minimizarlas. Dicen, eso ni me dolió, o sí me pasó, pero no, ya lo olvidé. Recuerden el segundo axioma del trauma. Toda experiencia traumática activa un principio acumulativo. Las Ujú. experiencias T, las, las T minúsculas, se adhieren a cuáles A las del mayor y trauma alimentan a complejo. cuáles. Al trauma complejo, al trauma que tiene mayor peso y dimensión. ¿Sí? Ujú. Esa es una diferencia importante. Ok. eh, digamos, las experiencias, Del proceso de desarrollo. sí, o sea, te guste o no, dice Giorgio Nardone, es un poco dura la frase, pero bueno, pues así es Giorgio Nardone, ¿verdad? Muy, digamos, muy directo. Dice Giorgio Nardone, a todos, nos guste o no, la vida nos va a enfrentar a pérdidas necesarias. Claro. O sea, que no estés preparado para la muerte de tu padre, que no estés preparado para que te despidan de un trabajo en el que tú hiciste mucho por la empresa, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Que tú le hayas dado toda tu vida a una relación, eso no garantiza que tu pareja no te vaya a abandonar o no te vaya a ser infiel, ¿no? O Los sea, riesgos del amor en pareja. sí, que también me volvieron a pedir por ahí tu libro hace poco en Veracruz, porque lo cité en una materia de terapia de pareja. ¿Cómo se llama tu libro de pareja? ¿Cuál? Me enamoré El de un de, imbécil y ahora qué hago. ese. Es el que presentaste con Fernanda Familiar, Este está en Amazon. Ajá. ¿verdad? Me enamoré de un idiota, De un imbécil. de un imbécil, y ahora qué hago, ¿no? Algo Ujú. así. Sí, me acordé también de ti. Hasta pena me Está en da. Amazon. Hasta pena me da. Sí, ¿verdad? Cuando uno publica algo, después uno dice, hijo, Luego ¿qué digo, hiciste ay, ya? pues, pero pues ahora ya. Bueno, Ya,
Por eso yo siempre explico lo que es un imbécil. Un imbécil es un bastón que se usaba en la época de Claro, los claro, griegos en el que tú te apoyabas para llevar a los ciegos. claro, Ujú. claro, claro. Sí, sí, hay que ser muy, muy claros, ¿no? Porque no, y más ahorita que de pronto anda muy sensible la gente, hay Ajá. que ser muy respetuosos. Pues ahora ya. Está bien. Pues ahora qué hago, ya lo hice. Pues no está bien, ¿no? Yo creo que digo, quien lo conocemos y lo leemos, pues obviamente sabemos que en realidad es un material muy valioso para trabajar con las Ujú. parejas, ¿no? Bueno, ya así como para finalizar, porque ya nos pasamos del tiempo, dime una cosa, ¿cómo abordamos? Y yo a veces, yo creo que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Em, pero creo que es importante esto que tú dices, este diagnóstico diferencial, ¿no? Entre trauma con mayúscula y trauma con minúscula, para que las personas sepan exactamente los que nos escuchan como profesionistas, sepan hacer este diagnóstico diferencial y sepan derivar o sepan formarse, si es que ellos quieren tratar ese tipo de situaciones. em, y cómo los abordajes tienen que ser muy cuidadosos en un lugar seguro, las palabras que utilizamos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad toda esta metodología que ha ido apareciendo y que les vuelvo a repetir, una de las ventajas que tiene este modelo es que, pues se puede decir que es, entre comillas, de reciente Es creación, el de reprocesamiento. terapia de reprocesamiento, ¿verdad? ¿Qué lo Terapia de distingue esquemas, del resto? perdón, ¿Qué lo distingue del resto de otros modelos de trauma? que es un modelo, como ya lo mencioné, no invasivo. Ajá. Es decir, desde el inicio le dejamos en claro a la persona que iremos explorando sus experiencias adversas o traumáticas, pero siempre sin que, sin que desde el inicio lo tenga que narrar o externalizar, que es algo que les genera como cierta seguridad, como cierta, Vergüenza, ¿no? claro, que les genera vergüenza, ¿no? Es decir, Ujú. no fue ni mi padre, no fue ni mi padrastro, fue mi padre el que abusó sexualmente de mí. Sí, sí, yo creo que eso también es muy perturbador. Sí, sí. Ujú. Entonces, esa es una característica muy interesante. Otra característica interesante es que, primero, es un modelo no invasivo, eh, es un modelo que también se dice mucho en terapia de reprocesamiento, que se respeta mucho el ritmo y el rumbo del usuario, ¿verdad? O sea, oiga, ya vamos aquí en la octava sesión y usted sigue aquí como que hablándome de cosas que no, finalmente aquí, por ejemplo, para eso se requiere el entrenamiento, porque entonces más bien ese es un error tuyo. O sea, que el usuario te esté comiendo 8 sesiones y que no haya abordado el tema que lo trajo a terapia, pues eso habla de inexperiencia. O sea, tú le das chance 5, máximo 10 minutos a una persona en la etapa social y te metes a ver ya. O sea, etapa social. Hay usuarios y Celedonio Castanedo les decía a estos usuarios cazadores de osos, ¿verdad? Que son aquellos usuarios que utilizan 40 minutos de la sesión para hablar de todo y en los últimos 5 minutos te quieren soltar todo lo que debieron haber dicho. Pero eso es un error metodológico del terapeuta. El terapeuta, claro. Este tipo de usuarios los vas a tener siempre, ¿no? Entonces, otro elemento interesante es que, bueno, ya dije, es un modelo no invasivo, se respeta el ritmo y el rumbo del usuario. Eh, Generalmente hay técnicas, no generalmente, todas las técnicas son técnicas eh, desde el primer principio, ¿verdad? No invasivas, ¿qué quiere decir esto? Que entramos mucho a través de visualizaciones, de metáforas, de analogías, por ejemplo, también de imágenes elaboradas, por ejemplo, le pides a una persona, guías a la persona a la experiencia adversa y en lugar de que te la describa verbalmente,
le pides, por ejemplo, que te la convierta en una imagen, en un símbolo, en un garabato, en iniciales, ¿verdad? Inteligencia artificial. Por ejemplo, también podemos hacer eso, ¿no? Ahora, escuché a Goleman, no, no es cierto, no fue a Goleman, a Seligman, Ujú. escuché a Seligman, que también ya hay un Seligman eh, artificial, ¿no? Que el Seligman artificial ha concentrado, lo hicieron los chinos, concentraron las conferencias, muchas conferencias de Daniel eh, Seligman. ay, lo acabo de mencionar, Seligman. de Seligman, de Martin Seligman, y la inteligencia artificial sacó las ideas centrales y ahora el icono, el avatar de Seligman es el que da las conferencias con las ideas centrales de, Pues es que eso es lo que haces con la inteligencia artificial, le das un texto y te hacen una imagen, ¿no? claro, Entonces, de alguna manera es una proyección, pero pues mucho más sí, elaborada en claro, términos del trauma, porque impresionante, impresionante, sí, sí, sí. Sí, y algo muy interesante es que en este modelo también eh, se puede decir que cuando detectamos las memorias, detectamos las dos experiencias traumáticas, las ujú, que están ujú, escritas con ujú. minúsculas y las que están escritas con mayúsculas. Y se puede decir que a través de estas diferentes técnicas vamos limpiando como si fuese un archivo contaminado de una computadora, ¿verdad? Decimos, a ver, este archivo tenemos que quitarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que procesarlo, tenemos que Significarlo. reestructurarlo, Ujú, ¿verdad? Y eso se va explorando, por ejemplo, dejamos tareas también. ujú. Por ejemplo, esta señora, ¿no? Hoy es capaz de poder pasar por esa clínica y es innegable, no, no se trata de borrar el recuerdo, sí, ahí está el recuerdo, Pero pero desactivar, ¿no? La respuesta. desactiva exactamente. Ujú, ujú. Desactivamos las memorias traumáticas que estaban asociadas a esa Y, imagen, a esa persona, a esa fecha o a ese lugar. y esta parte de reprocesamiento también utiliza técnicas de MDR o de MOR. Sí, claro, claro. No, de hecho es de las más utilizadas. Pero Ujú, también se puede utilizar terapia narrativa, ujú, se puede utilizar, como les comentaba yo hace rato, terapia de esquemas, ujú. eh, se puede utilizar también terapia sistémica. O sea, ya aquí la ventaja es que si tú traes, obviamente, aquí un bagaje, ¿verdad? De otros modelos, lo vas enriqueciendo. Claro, claro. Pues muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por esta gran charla. Gracias. Supuestamente íbamos a estar 15 minutos, pero mira, ya nos alargamos y qué bueno porque nos diste toda una cátedra acerca de lo que es el trauma, la translaboración, el trauma con mayúscula, el trauma con minúscula, lo que hace el reprocesamiento, cómo nos podemos apoyar en otras técnicas y sobre todo, bueno, también nos hablaste de tu libro, que me parece maravilloso. Y aquí abajo vamos a poner en dónde te pueden localizar para poder tenerlo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista a pesar de que tienes gripa. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, aquí Que eso te sí es ve la que te temporada. entusiasma el tema, ¿eh? Sí, es un tema que me apasiona, es un tema que yo he visto, ¿verdad? Que a lo largo de más de 20 años le ha ayudado a las personas a recuperar su vida. Así Claro, que claro, yo eso es lo más agradecido importante. con tu invitación y pues síganos en redes, sigan Claro aquí que sí, aquí te vamos a poner todos. ¿Estás Ana en y Organa. Instagram también? Sí, y también, bueno, quisiera aprovechar, Anita, si me lo permites, invitarles aquí a tus seguidores, a tus fans, eh, a un taller que la doctora Ana Yorgana nos va a hacer favor de dar. Es este 17 de agosto, Ujú. sabadito 17 de agosto, un taller que se llama Reconciliándome con mi historia familiar y mi autobiografía. Va a estar de lujo con esta señorona, que es además de una excelente terapeuta, una gran amiga y un excelente ser humano. Síganme en redes, por favor.
Ahí estamos, si me permites, también te envío el flyer para que no te Claro que hagas favor sí, de claro que compartirlo. sí. Ya lo Y compartimos en algunos grupos de terapia gestal y otros. muchas gracias, pues ahí ¿No? totalmente invitados. Si dicen que están conectados también con un servidor y con la doctora Ana Yorgana, tienen un descuento especial con todo Mira, gusto. qué bueno. Y claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Oscar, que gracias estés a muy ti. bien en uno de los pioneros del trauma en México. Estés bien, Gracias, chao. bendiciones, gracias.